Mil disculpas, colegas, nuevamente, sí. No, el detalle está en que sí, en este caso el acreedor, por efecto de garantizar el cumplimiento de la obligación, sí, ha producido o ha registrado el bien inmueble a su nombre. ¿Verdad? Ha registrado a su nombre. Eh, Le ha firmado la minuta de transferencia, ha pagado el impuesto a la transferencia, lo ha protocolizado y lo ha registrado en derechos reales, ¿verdad? Y supóngase que el término del préstamo de la venta con pacto de rescate estaba eh, en los 2 años, como dice la norma, ¿no? El 642 nos dice, el término para el rescate no puede exceder a 1 año en la venta de bienes muebles y a 2 años en la venta de bienes inmuebles. Entonces, este préstamo, digamos, que yo le he dado bajo la modalidad de venta con pacto de rescate, ha sido para los 2 años, por decir, y 2 años es un tiempo bastante largo, ¿verdad? Entonces, yo lo registro en derechos reales y está a mi nombre, ¿no? Ya está a mi nombre. Entonces, pasan los 2 años y me dice, bueno, Jorge, te devuelvo tu dinero. Aquí está tus $20,000 en el plazo que habíamos pactado, 2 años, aquí está. Entonces, miren ustedes, ya no opera acá lo que sería esa facultad de poder rescatar la cosa. Ya no hay esa situación de rescatar, en ese término que dice la norma, rescatar, sino que ya lo que opera es una retroventa, es una venta en este caso, porque el bien inmueble ya está registrado a mi nombre. Sí, obviamente que el derecho propietario, la legitimación, digamos, de los documentos está registrado a mi nombre, más no tengo la posesión, pero la documentación registra mi nombre. Entonces, en la visión de los contratos, en la redacción misma de los contratos, ya no se podría ver este tipo de rescate, sino que tenemos que analizarlo en lo que ya constituiría una retroventa. Es decir, yo tendría que transferirle nuevamente, ¿sí? En este caso, a mi deudor, ¿sí? En este caso, a mi deudor, el bien inmueble, con las consiguientes situaciones que establece la ley del notariado, por ejemplo, en la formación de las escrituras públicas. ¿Verdad? Tendrá que redactarse nuevamente una minuta de transferencia, por decir, tendrá que volverse a pagar el impuesto a la transferencia, procederse a su protocolización y posterior registro también en derechos reales, ¿verdad? Entonces, son temas que hay que analizarlo, ¿no? Hay que analizarlo, porque ha evolucionado de tal manera el derecho en este último tiempo que estas instituciones de la venta con pacto de rescate, si bien constituye una modalidad de garantía en el cumplimiento de una obligación, no menos cierto es de que necesita adecuarse a lo que es actualmente el ámbito de la normativa, ¿verdad? Lo mismo que los contratos, por ejemplo, de tracto sucesivo, el 585 del Código Civil, ¿verdad? El 585 simplemente dice la venta con reserva de propiedad, pero no establece, ¿me entienden? No establece qué es lo que podría ocurrir, por ejemplo, en el ámbito normativo, ¿no? Aquí en la ley no establece cuáles son los derechos, por ejemplo, de la parte que en algún momento deja de pagar o deja de cumplir ese contrato de trato sucesivo, en este caso, en la compra-venta. ¿Verdad? Ahí solamente está librado a lo que es ese tipo de contratos de manera consensual que las partes, a veces bajo el principio de adhesión, suscriben y se adhieren nomás a lo predeterminado por la otra parte y dicen, bueno, pues las cuotas, unas 5, 10, 20 cuotas que hayas dado va a quedar a favor del, del vendedor por los daños y perjuicios que has ocasionado, por ejemplo, ¿verdad? Pero no tanto debería ser así, ¿verdad? Hay que regular este tema de los contratos de trato sucesivo, ¿verdad? Y al igual que este contrato de venta con pacto de rescate, que casualmente, ¿verdad? Está en este capítulo que determina a lo que es de los contratos en particular. Nos habla de los contratos de compra-venta en adelante. En esa situación está este contrato de la venta con pacto de rescate como una forma de garantía del cumplimiento de una determinada obligación. Pero reitero una vez más, si realmente no ingresamos al cumplimiento de la garantía de una obligación registrando el bien inmueble,
registrando el bien inmueble a favor del nuevo comprador, cuando opera el ámbito del rescate, ya no sería pues el rescate como tal, sino que tendría que operarse un nuevo contrato de compra-venta en este caso, ¿verdad? Eso para tomarlo en cuenta. ¿Alguna pregunta tal vez, algún aporte en este tema del contrato de venta con pacto de rescate? En la notaría, yo les digo, mientras estaba en el ejercicio de la notaría, he hecho muchos de estos contratos, bastantes, ¿no? Se han hecho ya sea con reconocimiento de firmas, como decía el doctor, em, ¿dónde está el doctor? Irineo Larico, ¿sí? Como también mediante escrituras públicas. Y bueno, pues en algunos casos entraban ya al fondo de esta situación porque también se había determinado un proceso ordinario de nulidad, de anulabilidad y pedían informes, ¿verdad? Pedían informes a la notaría sobre los antecedentes que cursaban en este instrumento público, ¿no? Y pedían ahí me di cuenta de que se estaba alegando lesión, se estaba alegando algún otro vicio del consentimiento que había que ver para determinar la nulidad de ese tipo de contratos. Reitero, son elementos que en la práctica los hemos visto en este tipo de contratos de venta con pacto de rescate. El 651 de nuestro Código Civil nos habla de la permuta, ¿verdad? ¿Qué es la permuta? La permuta propiamente viene a ser el antecedente de lo que es la compra-venta, ¿verdad? El antecedente de la compra-venta. La permuta es el intercambio de bienes que tienen una similar valoración entre las partes, que las partes le atribuyen un determinado contexto económico para que procedan al intercambio de bienes en este caso, ¿verdad? El 651 nos dice, ¿no? La permuta es un contrato por el cual las partes se transfieren recíprocamente la propiedad de cosas o intercambian otros derechos, ¿verdad? Intercambian otros derechos. Entonces, antes de que exista lo que es modernamente conocemos, antes de que aparezca la moneda, por ejemplo, había lo que era la permuta o el trueque. Sí, la permuta o el trueque, ¿no? No es otra cosa que el intercambio de bienes que tiene por objeto satisfacer una necesidad económica de la sociedad, otorgándoles, reitero una vez más, a cada uno el valor económico que supuestamente sí es equitativo, sí es equilibrado en el intercambio que producen estas partes. El 652, evicción. Si el permutante que ha sufrido evicción de la cosa es recibida, en cambio, no quiere o no puede recuperar la cosa entregada por él, tiene derecho al valor de la cosa que ha motivado la evicción según las normas de la venta, salvando en uno y otro caso el resarcimiento del daño. Aquí se aplica lo que nos dice el 625 del Código Civil. ¿Qué nos dice el 625 de nuestro Código Civil? Vamos a leer. ¿Alguien me puede ayudar, por favor? El 625, una lectura del Código Civil. A ver, colegas, por favor, artículo Sí, 625 del doctor. Código Civil. Adelante, doctor Zené, gracias. Artículo 625. Evicción total. Parágrafo 1. Cuando el comprador sufre la evicción total de la cosa por efecto de derechos que tenía un tercero sobre ella, el vendedor queda obligado a resarcirle el daño en la forma señalada por el artículo 596, parágrafo 2. El vendedor debe además reembolsar al comprador los frutos que ha sido obligado a devolver al tercero, así como los gastos que ha hecho en el juicio de responsabilidad por la evicción y las costas pagadas al actor. Gracias, doctor Torrico. Muchísimas gracias. No, entonces, este mismo elemento se aplica, este mismo artículo se aplica a lo que es el contrato de permuta, ¿verdad? El contrato de permuta en el 652 nos dice si el permutante que ha sufrido evicción de la cosa es recibida, ¿sí? Evicción de la cosa es recibida, en cambio no quiere o no puede recuperar la cosa entregada por él,
tiene el derecho al valor de la cosa que ha motivado la evicción según las normas de la venta, salvando en uno y otro caso el resarcimiento del daño, dice, ¿no? Entonces, hacer ejercicio de este 625, sí, del Código Civil que llama a la evicción total por los vicios que hubiera podido tener la cosa motivo de la permuta, ¿no? Gastos de la permuta, salvo pacto diverso, ¿no? Los gastos de la permuta son a cargo de las partes contratantes en partes iguales, ¿no? En el equilibrio y la equidad, que significa ese intercambio económico, las partes asumen, nos dice, esos gastos que podría repercutir como emergencia de lo que es un contrato de permuta. No sé si ustedes tienen alguna experiencia con este contrato de permuta, colegas, a ver, ¿alguna vez tal vez han hecho un contrato de permuta? Sí, doctor. Ah, Adelante, a ver, doctor Torrico, a ver. ¿Sabe cómo era la figura, Doc? Era un señor que estaba allí. En una urbanización de reciente creación, un señor tenía un lote. Entonces, como el señor no era de la ciudad, estaba urgido en vender, pero no había nadie que pueda pagarle. Entonces, con un amigo que él tenía, ¿qué es lo que ha hecho? Ha permutado el lote por un tractor. Eso para que lo lleve a su pueblo, ya tenía que ser un tractor grande, supongo. Además que al momento de permutar, lo que hemos hecho es colocar el valor tanto del lote y el tractor, y el dueño del tractor sobre eso, si no, si mal no recuerdo, le ha adicionado unos $6,000 americanos. Entonces, como se ha hecho la permuta, entre las cláusulas estaban que cada uno iba a cubrir el tema de el cambio de nombre de sus bienes. Obviamente en el tractor no hay eso, pero sí con relación al tema de la casa. Entonces, he podido ver en esa oportunidad que básicamente es cesión de derechos sobre bienes determinados, ¿no? Pueden ser estos bienes muebles que está registro y bienes inmuebles. Muchísimas gracias. Sí, lo mismo, doctor, comparto ese criterio, ¿no? También he tenido una experiencia en la notaría, ver ese tema de contratos, ¿verdad? Había terrenos que, por ejemplo, en la Chocalla, ¿no? En la Chocalla dijeron, yo voy a permutar con un minibús, o con un vehículo, o qué sé yo. No he visto ese tipo de contratos, colegas, donde las partes, reitero, en el ánimo de darle siempre ese equilibrio económico, o me tienes que aumentar algo más, qué sé yo, ¿no? En el ámbito contractual suscriben este tipo de relación de permutas, de intercambio de bienes en este caso, alegando siempre el equilibrio económico que los mismos puede ser acorde a los intereses de las partes, ¿no? Eso es lo que más común se ha visto, ¿no? Y como reitero, esto es un contrato que es antesala al contrato de compra-venta, es la antesala a lo que es la aparición de la moneda, ¿verdad? Entonces, antes de que aparezca el contrato de compra-venta, antes de que aparezca el dinero en efectivo, ¿no? Ocurre lo que es la permuta, ¿no? La forma digamos, más equilibrada para poder intercambiar derechos, bienes, muebles e inmuebles también. Eh, Pasamos a ver el contrato de donación, ¿verdad? El contrato de donación. No sé si alguien me puede ayudar, por favor, el artículo 655 del Código Civil. Una lectura, por favor, el artículo 655 del Código Civil. Artículo 655. Sí, por favor, doctorita, gracias. La donación es el contrato por el cual una persona, por espíritu de liberalidad, procura a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación. Perfecto, ¿no? Entonces, gracias, doctora. En el contrato de donación, sí, hay muchos lo llaman a este contrato un contrato unilateral. ¿Sí? Un contrato unilateral, ¿no? Donde uno solo se obliga, por si acaso, ¿no? Uno solo se obliga a transferir, ¿verdad? A transferir. Uno solo tiene el espíritu de liberalidad de un determinado bien, de procurar el enriquecimiento, ¿sí? De otra parte con un determinado bien en este caso.
¿verdad? Entonces, es igual en este tipo de en este capítulo de los contratos nominados, está en nuestro Código Civil, porque dice, es el contrato, la donación es el contrato, ¿sí? Por el cual una persona con espíritu de liberalidad procura a otra un enriquecimiento, disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación. ¿Verdad? Una determinada obligación. Entonces, en este contrato hay alguien, hay una sola de las partes que procura hacer esta situación, ¿no? Que procura. Aquí la pregunta, aquí la pregunta, ¿no? En un contrato de donación, ¿podríamos nosotros interponer una resolución de contrato? Colegas, a ver, ¿qué dicen ustedes? Un contrato hemos dicho que es siempre dos partes, ¿verdad? Entonces, en este caso, este contrato, que lo hemos visto en el contrato de donación, es un contrato, lo dijimos, unilateral, por el cual una de las partes, teniendo ese espíritu de liberalidad, genera, otorga un determinado bien, mueble o inmueble, a favor de otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Se podrá determinar, digamos, se podrá interponer una resolución de contrato por una situación como esta, en un contrato de donación? ¿Se puede, colegas? En el ámbito del Código de las Familias, vamos a ver este artículo. Alguien, no sé si lo tienen a la mano, por favor, si me pueden colaborar en la lectura también del artículo 51 de la Ley 603 del Código Niña, Niño, Adolescente. ¿Alguien tiene la Ley 603? La autora Lilian Castro nos ayudó hace un minuto atrás con el Código Civil. A ver, no sé si tiene la Ley 603 a la mano. Doctor, tengo a la mano la ley 603 en formato digital, está tardando en abrir. Ya, Carga, doctor. puedo hacer el artículo, doctor. ¿Qué artículo dijo, doc? 51, 51. Artículo 51, doctor, aceptación de herencias, legados o donaciones. Gracias, doctor. Adelante. Las herencias en favor de las y los hijos menores de edad y de personas declaradas interdictas se aceptan siempre bajo beneficio de inventario. Parágrafo 2. Cuando la madre, el padre o ambos no quieran o no puedan aceptar una herencia, legado o donación para sus hijas e hijos, deben manifestarlo a la autoridad judicial, quien a solicitud de las mismas hijas e hijos de algún pariente y aún de oficio puede autorizar la aceptación nombrando una o un curador o una o un administrador especial de las y los representen.
de manera que no vea perjudicado el interés de estos. Parágrafo 3. La herencia, legado o donación en favor de la persona declarada interdicta puede ser aceptadas por la o el tutor, previo inventario y determinación judicial para su aceptación o rechazo. Muchísimas gracias, doctora Lilian Castro. Muchas gracias. ¿No? Entonces, vean ustedes, este tema de la donación, ¿sí? Repercute en lo que es no solamente en la ley 603, sino que también en el Código Niña, Niño, Adolescente, en la ley 548 ve el tema de este tipo de acción, este tipo de determinación, donde una de las partes procura el enriquecimiento, procura un desprendimiento, ¿sí? Un desprendimiento patrimonial a favor de otra persona, ¿sí? Este 655, reitero una vez más, dice, es el contrato por el cual una persona por espíritu de liberalidad, hay un elemento subjetivo que le caracteriza a esta persona con la finalidad de poder procurar a otra un enriquecimiento disponiendo a favor de ella un derecho propio o asumiendo frente a ella una obligación. Consiguientemente, les decía hace un minuto atrás, ¿será posible que esto podamos interponer una resolución de contrato, por ejemplo, cuando yo he hecho un acto de liberalidad? ¿Será que alguien, el interesado, el beneficiario, pueda determinar la resolución de contrato? ¿No? Solamente en qué casos podría ser este tema, ¿verdad? Lo pongo en debate para que ustedes también lo puedan analizar, salvo que yo haya donado, por decir, bienes que estén con una restricción o con un gravamen. ¿O qué opinan ustedes, colegas? Una consulta. Doctor, En este adelante. tema de donación, gracias, doctor. En este tema de donaciones, la donación no tendría que exceder o sea, tendría que estar limitada por el principio de liberalidad, ese 20% que me otorga la ley. O sea, cosa de que, digamos, no me quede sin patrimonio, eso, digamos, afecte a mi hijo, ¿no? O Exacto, puedo doctor. donar todos mis bienes. Ahí tendría que aparecer alguien que demande la resolución de contrato, ¿verdad, doctor Torrico? Sí, doctor, en este caso, más que la resolución, no tendría que ser una nulidad o necesariamente tiene que ser la resolución, doctor, porque eso lo decía, si hablamos de eso alguna vez, de que nosotros al momento de donar no tendríamos que exceder más del 20% que la ley nos faculta, ¿no? Y fuera de eso, bajo pena de nulidad, tal vez pedir la nulidad de esa donación. Ahora, en caso de darse la nulidad, doctor, la nulidad tendría que ser total o parcial, digamos, ir únicamente sobre el 80%, digamos, que no podría donar. Y ese un 20% o su equivalente podría permanecer a favor del beneficiario. Exacto, ¿no? Suponiendo de que, digamos, se tenga, digamos, cargas, se determine que hayan deudas en este caso, ¿no? Se podría ver que tal vez el donante, ¿sí? De mala fe, tal vez ha excedido esa capacidad que tenía de poder donar su patrimonio a favor de otra persona, pretendiendo soslayarse, digamos, de alguna responsabilidad. ¿No? Ahí podría tal vez un tercero establecer, digamos, la posibilidad de interponer, como el doctor Torrico lo ha dicho, o bien la resolución de contrato o finalmente la nulidad de ese acto de liberalidad, ¿verdad? Haciendo ver de que todo ese patrimonio regrese al acervo patrimonial del donante para efectos de proceder a su distribución conforme corresponda, ¿no? Entonces, son elementos que tenemos que analizarlos en el ámbito de la donación, ¿sí? Por eso también les hacía ver este tema del artículo 51 del Código de las Familias, donde nos está diciendo bien claro que la aceptación de herencias, legados o donaciones a favor de los menores de edad también está referido a lo que es este capítulo tercero del artículo 655 de nuestro Código Civil, ¿no? De la donación, precautelando, como dice este artículo 51, precautelando el interés del menor. Hay personas que tal vez los padres podrían rechazar, pero que sin embargo la autoridad jurisdiccional puede nombrar, velando, precautelando el interés superior del menor, podría nombrar un curador que
administre o pueda recibir esos bienes bajo inventario a favor de los menores de edad. Entonces, reitero, dos cosas muy elementales que surgen acá, la que planteaba el doctor Torrico, ¿verdad? Si por efecto de ese ánimo de liberalidad, si por efecto de ese ánimo de donativo, por ejemplo, yo he donado la totalidad de mi patrimonio, por ejemplo, ¿no? Sin respetar la legítima que corresponde a mis hijos en este caso, por decir, ¿no ve? O finalmente, otro supuesto sería que mediante este acto de donación perjudico los intereses, por decir, de mis acreedores. ¿Verdad? De mis acreedores. Finalmente no quiero pagar y punto, así de claro, ¿no? No quiero pagar, no voy a cumplir con mi obligación. Me he vuelto terco y no quiero pagar. Entonces, bajo ese tema, yo lo voy a donar mis bienes inmuebles, bien muebles o inmuebles a una institución, por decir, ¿no? Entonces, ahí está la posibilidad, uno tal vez de iniciar un proceso de resolución de contrato podría ser, o finalmente, ¿verdad? Finalmente, al tenor del 549 del Código Civil o del 554 del Código Civil, plantear ya sea la nulidad o la anulabilidad del contrato, porque ese patrimonio, por ejemplo, por ese patrimonio no existe, no existe, está en garantía, por decir, a favor del cumplimiento de una determinada obligación que tenía el donante, ¿no? En este caso podríamos decir por ilicitud de la causa, podríamos establecer por faltar en el objeto del contrato los requisitos que establece la misma ley, ¿no? Ese bien inmueble ya estaba grabado, ya estaba dado en garantía a favor de otras personas y maliciosamente, por decir, el titular del contrato de donación, sí, hace ese acto de liberalidad con el solo efecto, con la sola intención de perjudicar, de atentar a los derechos de otras personas, ¿no? Entonces, ese es el elemento muy fundamental a tomar en cuenta en este caso del contrato de donación, ¿no? No sé si alguien más quiere participar, colegas. A ver, adelante. En este tipo de contratos, sí, a título gratuito, por si acaso, por efecto mismo que establece la norma jurídica, la ley del notariado, en su decreto reglamentario 2189, donde habla de la exigibilidad del comprobante del pago de impuestos. Supóngase que todo esté bien, sin elementos que pueda viciar ni que pueda atentar a la realización del contrato. Nos dice que se paga en este tipo de contratos el 4% del interés para efecto de materializar la escritura pública, ¿verdad? 3% a impuestos nacionales y el 1% a la gobernación del departamento, ¿no? Para efectos de que se materialice la escritura pública traslativa de dominio por efecto de el contrato de donación, ¿no? No sé si han hecho esto. Algunas veces tal vez lo podemos confundir con el anticipo de legítima, ¿verdad, colegas? A ver, no sé si ustedes han hecho un contrato de donación, un contrato de anticipo de legítima, a ver. Buenas noches, doctor. Doctor Juan Roque, adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor. Tal vez no eh, poner, a ver, doctor, había un caso donde ha habido la donación de un bien inmueble, pero aquí la donación supuestamente la ha hecho la propietaria del bien inmueble a una persona, pero la ha hecho mediante un documento privado. Y este documento privado, la persona que se ha beneficiado de la donación ha hecho el reconocimiento de firmas y rúbricas mediante la vía judicial. El juez, en ese momento era de partido civil, ahora es público civil, ha admitido la demanda, pero no debería de haber sido admitida. Pero la ha admitido, ha sacado el testimonio con el reconocimiento judicial correspondiente y esto, la persona que se ha beneficiado de la donación ha hecho la protocolización ante una notaría del testimonio judicial y esta no tampoco tenía el notario que protocolizar esto porque bien clarito indica
el artículo 607 que la donación debe hacerse mediante un documento público y no privado. Entonces el notario igual había protocolizado el testimonio judicial y lo han hecho ingresar a derechos reales. Y en derechos reales tampoco deberían de haber admitido esta situación, pero usted sabe que en nuestro medio todo es con chale, muñeca y todo eso, antes lo habían registrado en derechos reales, la donación. Posteriormente, una de las hijas de la que ha donado se hace declarar heredera y ve esta situación y ha pedido la nulidad de ese documento. Eso, y bueno, pues ya se ha ido esto hasta juzgado público civil, han admitido la demanda, han declarado en sentencia de que sí, han transgredido toda la norma, tanto desde el juez que ha hecho el reconocimiento de firmas y rúbricas mediante la vía judicial, la protocolización que ha hecho el notario e incluso la inscripción que ha hecho el juez registrador de derechos reales. En ese caso, actualmente tanto el juez como también el notario tienen procesos tanto administrativos, judiciales, y esto se ha complicado, pero al final han sacado la sentencia indicando que ha procedido a la nulidad de ese documento. Eso, doctor. Gracias, doctor Juan Roque. Sí, ¿No? sí, Más que muchas gracias. todo, no se ha cumplido con lo que es el artículo 607, parágrafo 1 y 2, y en especial el artículo 674 del Código Civil, doctor. Eso podría manifestar. Gracias, doctor. Indudablemente, ¿verdad? Si nosotros revisamos el 491 de nuestro Código Civil, ¿qué nos dice? A ver, vamos a buscarlo. A ver si alguien lo tiene, por favor. El 491 del Código Civil. Doctora Lilia nos estaba ayudando. Doctor, Doctora Jacqueline, adelante, adelante. artículo 491. Contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público 1. El contrato de donación, excepto la donación manual. 2. La hipoteca voluntaria. 3. La antícresis. 4. La subrogación consentida por el deudor. 5. Los demás actos señalados por la ley. Gracias, Eso doctora. es todo, Y en doctor. ese mismo contexto, doctorita, ahí mismo, doctora Jacqueline, el 493, por favor, a ver. Artículo 493. Formas determinadas. Parágrafo 1. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, salva otra disposición de la ley. Parágrafo segundo. Fuera del caso previsto en el parágrafo anterior, si las partes han convenido en adoptar una forma determinada para la conclusión de un contrato, esa forma es la exigible para la validez. Eso es Gracias, todo, doctora doctor. Jacqueline. Muchísimas gracias. No, nos quedamos con lo que establece el 491 en el ejemplo que nos ha colocado el doctor Juan Roque, que nos ha expuesto en clase, ¿no? El 491. Contratos y actos que deben hacerse por documento público, ¿no? Y el nomen juris de esta sección dice de la forma de los contratos. Clarito, ¿verdad? Clarito, ahí no hay por dónde perderse, ¿verdad? Y en el numeral uno nos está diciendo que por contrato o por documento público emerge la validez el contrato de donación, ¿verdad? En este caso se adecua perfectamente, como quien dice, de cajón a lo que nos establece el caso, ¿no? Que nos ha expuesto el doctor Roque, ¿no? El contrato de donaciones, excepto la donación manual. ¿Verdad? Yo quiero regalar este bolígrafo, por ejemplo, no requiero ninguna otra formalidad más que regalar en el ámbito de liberalidad que tengo, ¿verdad? Así de claro. Pero si se tratase en este caso de un bien inmueble sujeto a registro, ¿no? Está exponiéndonos bien clarito que debe ser mediante documento público.
que es documento público. El 1287 del Código Civil nos está explicando que es el documento emergente por las solemnidades y formalidades autorizadas por un funcionario para darle fe pública, en este caso el notario de fe pública. Y reviste por sobre todo el 493 de nuestro Código Civil. Dice, formas determinadas. Nuevamente nos estás recalcando, nos estás reiterando, ¿verdad? Nuevamente nos dice, formas determinadas. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, sí, y en el 491 nos está diciendo, contratos que deben hacerse por documento público, en este caso, la donación. Entonces, no asume validez, retornando al 493, no asume validez sino mediante dicha forma. Ahí está. Entonces, mal sería la interpretación que se hace en ese caso hipotético que nos coloque el doctor Roque. Lógicamente ahí irá pues por la nulidad del documento y consiguientemente la nulidad de la escritura pública y consiguientemente la cancelación de la partida en derechos reales que ha generado ese asiento por efecto de ese contrato mal hecho en este caso, ¿verdad? Entonces, si no dicha forma, salva otra disposición de la ley, nos está diciendo este 493. Entonces, el contrato de donación, sí o sí, distinguidos colegas, tiene una determinada estructura y formalidad para su validez, y esta tiene que ser mediante instrumento público, ¿verdad? Otra cosa no tendría validez ni tendría el sustento necesario como para poder generar eficacia jurídica ni mucho menos publicidad ni registro en el ámbito de los derechos reales, ¿verdad? En este mismo contexto, siguiendo siempre en este tema de la donación, sí, el artículo 660 del Código Civil nos dice de la capacidad de donar y de recibir por donación. A esta capacidad de recibir y dar por donación habíamos hecho referencia a lo que es el artículo 51 de la Ley 603, ¿no? Mediante el cual hay la posibilidad de la autoridad jurisdiccional de que se pueda designar a un curador o a un representante a favor de los niños cuyos padres, por ejemplo, podrían alternativamente rechazar, sí, alguna donación que les llegue a los menores de edad. Esto bajo principio de el interés superior del menor, precautelando esos derechos, el juez puede determinar, puede pedir que alguna persona pueda ser nombrado como curador o administrador de sus bienes que eventualmente podrían recibir en calidad de donación. Em, el 660 nos dice, todos pueden donar, ¿no? Pueden donar todos los que tienen capacidad de disponer de sus bienes, ¿no? Todos los que tienen legitimación sobre un derecho propietario que tienen sobre un determinado bien sujeto a registro, ¿no? 661, donación hecha por persona incapaz de querer y entender, ¿verdad? La donación hecha por persona mayor de quien, aunque no esté sujeta a interdicción, se pruebe que al hacerla era incapaz de querer y entender, puede ser anulada, ¿sí? A demanda del donante, sus herederos o causavientes. Dos, la acción prescribe en 3 años computables desde el día de la donación, ¿no? Entonces, ahí hay que ver también el ámbito de las personas que no tienen capacidad plena como para poder sujetar un acto jurídico o una relación contractual en este caso. Vean ustedes, colegas, distinguidos colegas, tenemos un minuto nada más. Entonces, vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy con el límite que nos establece el Zoom por tiempo que nos da, ¿no? Y bueno, pues nos estaríamos reencontrando la próxima jornada, el próximo miércoles ya, viendo los últimos elementos que significa este contrato de arrendamiento, el 685 del Código Civil y reforzando este ámbito con el tema de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que emerge sobre determinados actos y contratos que es materia de nuestro módulo. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, distinguidos colegas. Nos estaremos reencontrando el próximo miércoles en el mismo horario de clase. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Un saludo, doctor. Buen inicio de semana. Gracias, doctor Torrico. Igualmente, un abrazo a todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Constancio.